Mi novia desapareció por 3 días. Cuando volvió dijo, solo quería descansar de ti, soy una mujer independiente, así que le quité todas las comodidades y le dije, eres independiente, ¿no? Consigue tu propio dinero. Tengo 27 años y trabajo como camarógrafo en una televisora local. Es estable, me permite cubrir eventos interesantes y, sobre todo, me da una entrada constante. Mi novia, Annie, tiene 25. Llevábamos 1 año y medio juntos al momento de todo esto. Cuando la conocí, ella trabajaba en el negocio familiar, una pequeña pastelería. Era de esas que tienen clientela fija del barrio, nada enorme, pero sí lo suficiente como para sostenerse. Annie había estudiado gastronomía, así que en teoría estaba en lo suyo. Le gustaba decorar pasteles, experimentar con recetas, ese tipo de cosas. No era una chef profesional todavía, pero tenía bases y, sobre todo, potencial. Durante el primer año de relación, todo fue bastante normal. Salíamos, compartíamos gastos en lo que podíamos, y cada uno tenía su rutina. Yo con mis horarios algo irregulares por el trabajo, y ella en la pastelería, que abría temprano. El problema empezó hace unos meses, cuando el negocio familiar quebró. No fue de un día para otro, pero sí relativamente rápido. Bajaron las ventas, hubo problemas con proveedores, y al final decidieron cerrar. Para Annie fue un golpe fuerte. No solo perdió su trabajo, sino también algo que sentía como parte de su identidad. Recuerdo que los primeros días después del cierre estaba completamente desanimada. Pasaba horas en silencio, mirando el teléfono o simplemente acostada. Ahí es donde, probablemente, empezó todo. Yo tomé la decisión de apoyarla económicamente mientras se estabilizaba. No fue algo que ella me pidiera directamente al inicio. Yo mismo se lo propuse. Pensé que era lo correcto. Era mi pareja, estaba pasando por un mal momento, y yo tenía la posibilidad de ayudar. Así que empezamos a vivir básicamente con mi ingreso. Para facilitar las cosas, le di una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta. La idea era simple, que pudiera comprar lo que necesitara sin tener que pedirme dinero cada vez. Nunca le puse límites estrictos porque confiaba en ella. Además, tampoco es que yo ganara tanto como para permitir excesos grandes, así que pensé que eso, por sí solo, funcionaría como un control natural. Al principio funcionó bien. Annie compraba lo básico, a veces salía con amigas, cosas normales. Yo incluso trataba de animarla para que empezara a buscar trabajo o retomara algo relacionado con la gastronomía. Le sugerí cursos, pequeños emprendimientos, incluso vender postres desde casa. Ella decía que sí, que lo iba a pensar, pero no veía acciones concretas. Pasaron semanas. Luego meses. Y la situación empezó a estancarse. Annie dejó de mencionar cualquier intención de trabajar. En cambio, empezó a pasar mucho más tiempo en redes sociales, especialmente en TikTok. Al inicio no le di importancia. Todos usamos redes. Pero en su caso se volvió casi su actividad principal del día. Fue también ahí donde conoció a un grupo de amigas en línea. No las conocí en persona nunca, pero escuchaba sus nombres en conversaciones o veía mensajes cuando ella me mostraba algo en su teléfono. Al principio parecían amistades normales. Compartían videos, hablaban de temas cotidianos, se recomendaban cosas. Pero poco a poco el tono cambió. Empecé a notar que Annie repetía ciertas frases o ideas que antes no tenía. Comentarios sobre independencia, sobre no depender de nadie, sobre no tener que rendir cuentas. En sí, no son ideas negativas. El problema es que venían acompañadas de una actitud diferente hacia mí. Antes, cuando usaba la tarjeta, me comentaba lo que había comprado. No porque yo se lo exigiera, sino por simple comunicación. Eso dejó de pasar. Empezó a responder de forma más seca cuando le preguntaba cosas básicas. Un día, sin mucho contexto, me dijo que quería que le diera una cantidad fija de dinero cada mes. Le pregunté para qué, si ya tenía la tarjeta. Su respuesta fue que no quería sentir que tenía que pedir permiso para usar dinero, que prefería tener su propia cantidad mensual, algo así como una mesada. Ahí fue la primera vez que algo me hizo ruido de verdad.
No era tanto la petición en sí, sino lo que implicaba. Ya tenía acceso libre a la tarjeta. Nunca le pedí justificantes, nunca le reclamé gastos. Entonces, ¿de dónde venía esa sensación de pedir permiso? Le dije que no. No de forma agresiva, pero sí clara. Le expliqué que no tenía sentido cambiar a un sistema de dinero en efectivo o transferencias mensuales cuando ya tenía acceso directo. También le mencioné que, en lugar de estructurar una dependencia más formal, lo mejor sería que empezara a generar su propio ingreso. No le gustó la respuesta. No discutimos fuerte ese día, pero su actitud cambió aún más. Se volvió más distante. Menos comunicativa. Pasaba más tiempo con el teléfono, menos conmigo. Aún así, yo traté de no escalar la situación. Pensé que era una etapa, que estaba influenciada por su entorno reciente y que eventualmente se estabilizaría. Me equivoqué. Un día, simplemente, no volvió a casa. Para dar contexto, Annie y yo no vivíamos oficialmente juntos desde el inicio de la relación, pero en la práctica sí lo hacíamos. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi departamento, tenía ropa ahí, cosas personales, todo. Era, en la práctica, convivencia. Ese día, yo regresé del trabajo más tarde de lo habitual. Había cubierto un evento que se alargó. Llegué cansado, esperando encontrarla como siempre. Pero no estaba. Al inicio no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez había salido con alguna amiga o que había ido a visitar a su madre. Le escribí un mensaje simple preguntando dónde estaba. No respondió. Pasaron un par de horas. Volví a escribirle. Nada. Intenté llamarla. Directo a buzón. Ahí empezó la inquietud. No era normal. Incluso cuando salía, siempre avisaba, aunque fuera con un mensaje corto. Y nunca había dejado de responder completamente. Esa noche dormí mal. O más bien, casi no dormí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue intentar contactarla otra vez. Llamadas, mensajes, incluso revisé sus redes sociales para ver si había actividad. Nada claro. En ese punto, mi mente empezó a irse a escenarios negativos. No soy una persona paranoica, pero cuando alguien desaparece de esa forma, es difícil no pensar que algo pasó. Decidí llamar a su madre. No tenía una relación cercana con ella, pero sí cordial. Le expliqué la situación, tratando de no sonar alarmista pero siendo honesto, que Annie no había regresado, que no respondía, que estaba preocupado. Su respuesta me sorprendió. Me dijo, con total calma, que no me preocupara. Que Annie estaba bien y que volvería en un par de días. Le pregunté directamente si sabía dónde estaba. No me dio detalles. Solo repitió que estaba bien y que regresaría. Esa conversación me dejó más confundido que tranquilo. Por un lado, era un alivio saber que no estaba en peligro inmediato. Pero por otro, la falta de información y la actitud tan relajada de su madre no encajaban con la situación. Pasaron las horas. Luego el segundo día. Y después el tercero. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin explicaciones. Yo seguía yendo a trabajar, pero claramente distraído. Revisaba el teléfono constantemente. Volvía a intentar contactarla. Nada. En ese punto, la preocupación inicial empezó a mezclarse con otra cosa. Molestia. Porque ya no parecía un accidente ni una situación fuera de su control. Parecía una decisión. Y eso lo cambiaba todo. Hasta ahí llegó el tercer día. Y fue entonces cuando, finalmente, Annie volvió. No parecía alterada, ni cansada, ni preocupada. No traía una actitud de alguien que acaba de pasar por algo complicado. De hecho, se veía normal. Demasiado normal para alguien que había estado incomunicada durante 3 días. Dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina como si fuera cualquier otro día. Yo me quedé mirándola unos segundos, tratando de procesar la escena. Parte de mí esperaba algún tipo de explicación espontánea. Algo como perdón por no avisar o te explico lo que pasó.
No hubo nada. Así que fui directo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Ella abrió el refrigerador, revisó lo que había dentro y tomó una botella de agua. Ni siquiera me miró al responder. De hecho, no respondió. Simplemente ignoró la pregunta. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me hizo tensarme. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que repetí, esta vez más claro y con un tono más firme. Annie, ¿dónde estuviste estos 3 días? Entonces sí reaccionó. Cerró el refrigerador, giró ligeramente la cabeza hacia mí y, con una expresión completamente neutral, dijo. Solo salí a divertirme y a descansar de ti. La forma en la que lo dijo fue lo que más me impactó. No había enojo. No había sarcasmo evidente. Tampoco parecía estar buscando provocar una reacción. Lo dijo como si fuera algo completamente razonable, casi obvio. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba tratando de entender si realmente había escuchado bien. ¿A descansar de mí? Repetí. Ella dio un sorbo a la botella y se encogió ligeramente de hombros. Sí. Nada más. Sin explicación adicional. Sin matices. Ahí fue donde la preocupación que había tenido durante 3 días se transformó por completo en otra cosa. Porque una cosa es pensar que algo le pasó a tu pareja, que está en peligro o que necesita ayuda. Y otra muy distinta es darte cuenta de que simplemente decidió desaparecer, y que, cuando regresa, lo justifica como si fuera una pausa personal. ¿Y no pensaste en avisar? Le pregunté, tratando de mantener el control en mi tono. ¿Un mensaje? ¿Una llamada? Algo. Ella soltó una pequeña risa, pero no fue una risa nerviosa ni amable. Fue más bien corta, seca. ¿Avisar de qué? Esa respuesta me descolocó. De que no ibas a aparecer en 3 días, contesté. De que no ibas a contestar. De que no ibas a dar señales de vida. Ahora sí me miró directamente. Y fue en ese momento cuando noté algo que no había visto antes en ella. Distancia. No física, sino emocional. Como si, de alguna manera, ya no se sintiera parte de la dinámica que habíamos tenido hasta ese momento. No tenía por qué avisar, dijo. No soy una niña. Nunca dije que lo fueras. Entonces no actúes como si necesitaras saber cada cosa que hago. Esa frase me hizo fruncir el ceño. No es cada cosa, respondí. Desapareciste 3 días, Annie. Ella rodó los ojos, claramente molesta ahora. Te exageras. Ahí fue donde sentí que la conversación empezaba a irse por un camino que no tenía sentido lógico. ¿Te exagero? Repetí. No contestaste llamadas, no respondiste mensajes. Pensé que te había pasado algo. Pero no me pasó nada, respondió, cortante. Eso lo sé ahora, dije. Pero durante 3 días no lo sabía. Hubo un breve silencio. No era un silencio incómodo en el sentido típico. Era más bien un vacío. Como si estuviéramos teniendo 2 conversaciones completamente distintas. Yo estaba hablando desde la preocupación, desde la lógica de una relación donde existe cierto nivel de responsabilidad emocional. Ella parecía estar en otro marco completamente diferente. Finalmente, suspiró y dejó la botella sobre la mesa. Mira, dijo, necesitaba espacio. ¿Y desaparecer era la única forma? Sí. La respuesta fue inmediata, sin duda. Porque si te decía, ibas a hacer exactamente esto, continuó. Preguntar, cuestionar, hacer un problema. Eso me hizo detenerme un segundo. Había algo de verdad en lo que decía, pero también algo profundamente contradictorio. Preguntar no es hacer un problema, respondí. Es, normal. Para ti, dijo ella. No para mí. Otra vez ese tono plano. Como si todo se redujera a una diferencia de perspectivas, ignorando completamente el contexto. Decidí cambiar ligeramente el enfoque. ¿Con quién estabas? No lo pregunté en tono acusatorio,
sino más bien buscando completar la información básica que, en cualquier situación normal, ya debería tener. Ella tomó su teléfono, desbloqueándolo mientras hablaba. ¿Con amigas? ¿Las de TikTok? Sí. ¿Las conoces en persona? Ahora sí. Esa respuesta fue breve, pero suficiente para entender que había cruzado un límite que antes no existía. No era solo interacción en línea. Había llevado esas relaciones al mundo real. ¿Dónde estuvieron? Saliendo. ¿Dónde? Esta vez sí levantó la mirada, claramente molesta por la insistencia. ¿Eso a ti qué te importa? La pregunta cayó pesada. No por el contenido en sí, sino por lo que implicaba. Me importa porque eres mi pareja, respondí, intentando mantener la calma. Porque desapareciste 3 días. Porque estoy intentando entender qué pasó. Ella negó ligeramente con la cabeza. No tienes que entender nada. Sí, sí tengo, dije, más firme esta vez. Porque esto no es normal. Entonces fue cuando dijo la frase que, honestamente, marcó un antes y un después en todo esto. Me miró directo, sin dudar, y dijo. Eso a ti no te importa. Soy una mujer independiente. Hubo un silencio inmediato después de eso. No porque no hubiera nada que decir, sino porque esa frase, en ese contexto específico, rompía completamente con la lógica de todo lo que habíamos estado construyendo como pareja. No era solo una declaración de independencia. Era, en la práctica, una negación de cualquier tipo de responsabilidad compartida. Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirándola, tratando de procesar no solo las palabras, sino todo lo que venía detrás de ellas. Porque no era solo que hubiera salido sin avisar. No era solo que hubiera estado 3 días incomunicada. Era la forma en la que lo justificaba. La forma en la que invalidaba cualquier preocupación. Y, sobre todo, la forma en la que redefinía la relación sin haberlo hablado antes. En lugar de discutir, hice algo distinto. Sonreí. No de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para cambiar por completo el tono de la conversación. ¿Sabes algo? Le dije, con un tono más ligero. Creo que tienes razón. Ella frunció ligeramente el ceño, como si no esperara esa respuesta. Eres una mujer independiente, continué. Siento que te he subestimado. Su expresión cambió casi de inmediato. Pasó de estar a la defensiva a algo más cercano a la satisfacción. Olvida mis tontas preguntas, añadí. Haz lo que consideres mejor para ti. Porque, como lo dices, eres independiente. Hubo un breve silencio. Luego, por primera vez desde que había regresado, sonrió. Vaya, dijo. Hasta que dices algo coherente. No respondí. Ella tomó su bolso otra vez y se dirigió hacia el baño. Volveré más tarde, comentó. Solo vine a tomar un baño. Luego iré con mi madre. Asentí ligeramente. Está bien. No hubo más conversación. Entró al baño, se duchó, cambió de ropa y, sin añadir nada más, salió del departamento. La puerta se cerró detrás de ella. Y ahí fue cuando actué. Lo primero que hice fue tomar el teléfono. Llamé al banco y pedí la cancelación inmediata de la tarjeta adicional que ella usaba. No pedí explicaciones largas ni entré en detalles. Simplemente solicité el bloqueo y cancelación. El proceso fue rápido. En cuestión de minutos, esa tarjeta dejó de funcionar. Después de eso, me quedé un momento en silencio, mirando el departamento. Había cosas de ella por todos lados. Ropa en el armario. Productos en el baño. Objetos personales en la sala. Cosas que, hasta ese momento, representaban convivencia. Pero que ahora, ya no encajaban con lo que acababa de pasar. Así que empecé a recogerlas. No lo hice con enojo. No estaba lanzando cosas ni actuando de forma agresiva. Fue más bien metódico. Prenda por prenda. Objeto por objeto. Todo lo fui colocando en una bolsa grande negra que encontré en el área de limpieza. Me tomó un buen rato.
Porque no eran pocas cosas. Mientras lo hacía, no podía evitar pensar en lo rápido que había cambiado todo. Como algo que llevaba más de un año construyéndose se estaba desarmando en cuestión de horas. Cuando terminé, cerré la bolsa y la dejé junto a la puerta principal. No dentro del departamento. Afuera. Después de eso, recordé algo más. El seguro. Hace unos meses, había agregado a Annie como beneficiaria en mi seguro de gastos médicos. No era obligatorio, pero me pareció una buena idea en su momento. Era una forma de respaldo, considerando que ella no estaba trabajando. Tomé el teléfono otra vez. Llamé a la aseguradora. Solicité su baja del plan. Me hicieron algunas preguntas básicas, pero nada complicado. En menos de media hora, el cambio quedó registrado. Cuando terminé, dejé el teléfono sobre la mesa y me senté. No sentí alivio inmediato. Tampoco culpa. Fue más bien una sensación extraña de cierre, mezclada con incertidumbre. Pasaron algunas horas. Ya era de noche cuando escuché pasos en el pasillo y luego el sonido de la puerta. Annie había regresado. Esta vez, al intentar abrir, se encontró primero con la bolsa. La movió para poder pasar y entró al departamento con una expresión confundida. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la bolsa. No respondí de inmediato. Ella dejó su bolso y caminó hacia mí, claramente molesta. Oye, te estoy hablando. Son tus cosas, dije finalmente. Frunció el ceño. ¿Por qué están ahí afuera? Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono. ¿Y por qué no funciona la tarjeta?, añadió. Intenté pagar un café y fue rechazada. Ahí fue donde la miré directamente. Eres independiente, ¿no?, le dije, con un tono completamente neutro. Consigue tu propio dinero. El cambio en su expresión fue inmediato. Pasó de confusión a incredulidad. ¿Qué? ¿Lo que escuchaste? ¿Me cancelaste la tarjeta? Sí. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Se quedó en silencio unos segundos, procesando. Luego, su tono cambió. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Esa no era la idea, dijo, elevando la voz. Cuando hablé de independencia no me refería a esto. Entonces explícame a qué te referías, respondí. Porque desaparecer 3 días, no avisar, y luego decir que no me importa, eso no suena a una relación. Eres un exagerado, replicó. Solo necesitaba espacio. Y yo necesito claridad, dije. Y límites. Eso pareció encenderla aún más. Esto es manipulación, dijo. Me estás castigando. Negué con la cabeza. No. Estoy ajustando la situación a lo que tú misma planteaste. No tergiverses las cosas. No lo hago, respondí. Dijiste que eres independiente. Estoy respetando eso. Su respiración se volvió más pesada. Eres un monstruo sin corazón. No respondí. ¿Sabes qué?, continuó. Esto demuestra el tipo de persona que eres. Tal vez, dije. O tal vez solo demuestra que no voy a seguir financiando a alguien que no quiere asumir responsabilidades. Eso la hizo reír, pero fue una risa cargada de enojo. Qué poco hombre eres. Esa frase sí me hizo reaccionar ligeramente, pero no como ella esperaba. ¿Poco hombre por no aceptar esto?, pregunté. Poco hombre por hacer esto así, respondió. Por quitarme todo de golpe. No te estoy quitando nada que sea tuyo, dije. Solo estoy dejando de darte lo que yo proporcionaba. Se llevó las manos a la cabeza, claramente frustrada. Esto no es lo que quise decir con ser independiente. Entonces debiste explicarlo mejor, respondí. Porque lo que hiciste fue actuar como si no hubiera ningún tipo de compromiso. Hubo un silencio breve. Luego, como si recordara algo de golpe, me miró otra vez. ¿Y el seguro? No respondí de inmediato. El seguro sigue activo, ¿verdad?
insistió. La miré directamente. No. Su expresión cambió otra vez, esta vez a algo más cercano al impacto real. ¿Cómo que no? También te di de baja. ¿Estás bromeando? No. Se quedó completamente quieta unos segundos. Eres un desgraciado, dijo finalmente. No levantó la voz esta vez. Fue más bajo, pero más cargado. Puede ser, respondí. Pero no voy a seguir en una dinámica donde tú decides cuándo estás, cuándo no, y además esperas que todo siga igual. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Después de todo lo que hemos pasado. Precisamente por eso, interrumpí. Porque lo que hemos pasado no coincide con lo que hiciste. Empezó a llorar. No de forma silenciosa, sino con esa mezcla de enojo y frustración que hace difícil distinguir si es tristeza o rabia. Solo quería sentirme libre, dijo entre lágrimas. No depender de ti para todo. Entonces empieza por sostenerte tú misma, respondí. Esa frase no ayudó. No tienes idea de lo que es estar en mi lugar. Tal vez no, dije. Pero sí sé lo que es estar en el mío. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esto no se va a quedar así. No espero que lo haga. Miró la bolsa junto a la puerta. Luego me miró a mí. Y en ese momento, supe que lo que fuera que teníamos, ya no estaba ahí. Los días siguientes fueron extraños. No hubo contacto entre nosotros. Ni mensajes, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. Después de lo que pasó, supuse que cada uno estaba procesando la situación a su manera. En mi caso, intenté concentrarme en el trabajo y mantener cierta estabilidad, aunque claramente no era algo que se olvidara de un día para otro. Pensé que la historia iba a terminar ahí. Me equivoqué otra vez. Un par de días después, un compañero del trabajo se me acercó con el teléfono en la mano. «Oye, ¿esta no es tu novia?», me preguntó. Cuando vi la pantalla, sentí una mezcla rara entre sorpresa y algo más cercano a resignación. Era Annie. Había subido un video a TikTok. No era un video cualquiera. Era uno de esos donde la gente cuenta su versión de una relación fallida. Estaba grabándose a sí misma, con un tono serio, casi contenido, como si estuviera narrando algo difícil. Lo vi completo. Y desde los primeros segundos supe que no estaba contando lo que realmente pasó. En el video, Annie decía que había estado en una relación con un hombre controlador, que la hacía sentir dependiente y que constantemente la presionaba para trabajar, no por crecimiento personal, sino, según ella, para financiar sus vicios. En un punto, insinuó directamente que yo tenía problemas con el alcohol. Eso me hizo fruncir el ceño, no por ofensa inmediata, sino por lo absurdo. No soy una persona que beba de forma habitual, mucho menos alguien con una adicción. Pero en el contexto del video, esa afirmación encajaba perfectamente con la narrativa que estaba construyendo. También mencionó que había decidido escapar durante unos días para pensar con claridad y darse cuenta de que estaba en una relación tóxica. Nada sobre desaparecer sin avisar. Nada sobre el contexto económico. Nada sobre la tarjeta, el seguro, o el hecho de que llevaba meses sin trabajar. Era una historia distinta. Más simple. Más conveniente. En la parte final del video, mencionó a un influencer que tiene un podcast donde, según ella, las mujeres pueden contar sus experiencias con parejas problemáticas. Dijo que quería ir a ese espacio para contar su historia completa. El video empezó a moverse rápido. No se volvió viral a gran escala, pero sí lo suficiente como para generar interacción. Y ahí fue donde las cosas tomaron otro giro. Los comentarios. Muchos no le creyeron. No porque yo hubiera salido a defenderme, no lo hice, sino porque había inconsistencias evidentes en su relato. Algunas personas preguntaban detalles que ella no respondía. Otras señalaban que la historia parecía incompleta, como si faltaran piezas importantes. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue un comentario en particular.
Era de alguien que, según reconocí, formaba parte de ese grupo de amigas con las que ella había estado interactuando. El comentario decía algo como: deja de mentir. Nadie te obligaba a nada. Solo no querías trabajar y ahora quieres hacerte la víctima. No era un mensaje elaborado, pero era directo. Y, sobre todo, venía de alguien que aparentemente la conocía. Ese comentario empezó a recibir respuestas. Algunos preguntaban si era real. Otros pedían más contexto. Y poco a poco, la narrativa del video empezó a romperse. No de forma explosiva, pero sí progresiva. Más personas comenzaron a notar que algo no encajaba. Que había un contraste entre lo que ella decía y la forma en la que reaccionaba a las preguntas. Que evitaba ciertos temas. Que simplificaba demasiado otros. Yo no intervine. Ni respondí, ni publiqué nada, ni intenté aclarar mi versión. En parte porque no quería entrar en ese tipo de dinámica pública. Y en parte porque entendí algo en ese momento. Cuando una historia no se sostiene por sí sola, no necesitas desmentirla. Se cae con el tiempo. Pasaron unos días más. El video seguía ahí, pero ya no tenía el mismo tipo de interacción. Entonces, Annie subió otro. Esta vez, el tono era completamente distinto. Estaba llorando. No era una actuación exagerada, o al menos no lo parecía. Se veía afectada de verdad. Hablaba de lo difícil que era exponerse, de cómo la gente en Internet podía ser cruel, de que solo había querido contar su experiencia. Mencionó los comentarios negativos. Dijo que no entendía por qué la estaban atacando. Que nadie sabía lo que había vivido. Que era injusto. Pero el problema ya no era solo el contenido. Era el contexto. Las personas que habían visto el primer video, y luego los comentarios, y ahora este segundo video, ya tenían una percepción formada. Y esa percepción no estaba a su favor. Los comentarios en este nuevo video no fueron de apoyo, al menos no en su mayoría. Muchos eran burlas. Otros eran críticas directas. Algunos retomaban el comentario de su amiga y lo amplificaban. Incluso hubo quienes empezaron a hacer capturas del video y convertirlas en imágenes editadas, usándolas como reacción o broma. En pocas palabras, se volvió un objeto de ridiculez dentro de un pequeño segmento de la plataforma. Nada masivo, pero sí lo suficiente como para que fuera evidente. Vi todo eso desde fuera. Sin participar. Sin responder. Sin intentar intervenir en ningún momento. Y, siendo honesto, no sentí satisfacción al verlo. Tampoco lástima. Fue más bien una confirmación de algo que ya había entendido antes. Las decisiones tienen consecuencias. Ella decidió desaparecer sin avisar. Decidió justificarlo de la forma en que lo hizo. Decidió construir una narrativa pública que no correspondía con la realidad completa. Y ahora estaba enfrentando la reacción de personas que, aunque no conocían toda la historia, sí podían detectar cuando algo no cuadraba. En mi caso, la historia terminó el día que recogí sus cosas y cerré esa puerta. Todo lo que vino después, ya no era parte de mi vida. Y, sinceramente, prefiero que siga así.